Es doctor en demografía, doctor en economía, profesor en economía, magíster en demografía, especialista en economía y licenciado en economía. Estoy hablando con el doctor Jorge Paz. Este, doctor, muy buenos días, gracias por atendernos y estar en la mañana de FM Libertad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Aldo? No, gracias a ustedes por llamar. Doctor, lo acabo de anunciar. ¿No se cansa de Sí. estudiar? Eso que nombraste son papelitos, digo, o sea, no, estudiando sigo todos los días, por supuesto. Sí. No estoy ahora cursando nada, ninguna materia en especial, pero sí estoy estudiando y sigo investigando los temas que me interesan y que creo que son los que puedo aportar alguna luz, digo, entendimiento básicamente, ¿no? Que es el primer paso para poder actuar de manera racional y coherente, ¿no? Conocer la realidad a qué se deben los fenómenos que nos preocupan, ¿no? Exactamente, doctor. Y usted dijo lo siguiente, la universidad es un mecanismo genuino de redistribución de ingresos. Cuando este año estuvo tan vapuleada por el tema del presupuesto universitario y algo tan concreto con esa frase que la estamos diciendo. Este, Absolutamente, porque creo bueno, no es que crea, los datos muestran de que a la universidad acceden grupos sociales que son, digamos, de niveles de ingresos medios bajos y que permiten una movilidad social dentro de esta estructura que es injusta, digamos eso también, ¿no? O sea, es un mecanismo de redistribución de ingresos genuino en el sentido de que no estamos regalando nada, simplemente estamos dentro de la universidad, estamos pidiendo esfuerzo a los estudiantes y los estudiantes que estudian, que se esfuerzan y que logran obtener un certificado a lo largo de 5 años de estudio, tienen oportunidades laborales que por ahí muchos de sus padres no tuvieron, ¿no? El 75% de los casos son chicos que son primera generación de egresados universitarios, o sea, sus padres tienen un nivel educativo menor, y eso no es un dato que habría que descuidar, ¿no? Entonces, sí, de ahí venía la frase, perdón, creo que no es el tema sobre el que vamos a hablar hoy, pero pero digo, sí, eso es, efectivamente es, pasa. pero todo va relacionado, porque si no Sí, somos claro. educados, se duplica la pobreza, no tenemos capacidad para poder insertarnos en el mercado laboral. Doctor, últimos datos brindados por el INDEC, según un informe de distribución de ingresos, la pobreza en el primer trimestre fue de 54,8, segundo trimestre 51% y el último dato, el tercer trimestre 38,9. Muchos cuando escuchamos este dato dijimos o nos empezamos a mirar, ¿será real que se bajó más de 14 puntos durante este año la pobreza? ¿O lo tenemos que interpretar o cómo nos puede usted explicar esto? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que entender que esos no son datos oficiales. O sea, a ver, eso es difícil de entender. Digo, yo escuché varios periodistas nacionales de mucha jerarquía en los medios que no entendían esto, digo, ¿no? Esto que estoy por explicar ahora, Claro, cuando algunos economistas que sí se especializan en los estudios de pobreza le explicaban, ¿no? Esto no es el dato oficial de pobreza, o sea, esto es un informe que elaboró el Ministerio de Capital Humano con datos del INDEC, pero no es el INDEC el que da la cifra esta de pobreza. claro. Es una diferencia sutil. ¿Por qué? Porque el INDEC no calcula pobreza trimestral, calcula pobreza semestral. Ajá, Y en el primer semestre del 2024, el promedio que le dio el primer semestre fue el 53% aproximadamente, yo haciendo números redondos, 53% de población bajo la línea de pobreza. claro, Estos son personas que viven en hogares que no tienen los ingresos que les permita comprar una canasta básica de bienes, entre los que están los alimentos fundamentalmente. 53% de la población. El dato del segundo semestre todavía no lo tenemos. ¿Por qué? Porque todavía no terminó el año. O sea, el dato del segundo semestre lo vamos a tener el año que viene, cuando INDEC dé a conocer la cifra oficial de pobreza del segundo semestre. Por ahí el oyente dice, bueno, pero es lo mismo trimestre. No, no es lo mismo trimestre que semestre. claro. ¿Por qué? Porque hay estacionalidad, le llamamos en economía técnicamente, o sea, los ingresos varían a lo largo del año, los ingresos de la gente que está en empleos formales cobra un aguinaldo,
Hay, por ejemplo, en las primeras partes del año en general se firman contratos laborales, después esos contratos se renuevan en algún momento del año, los ingresos caen, vuelven a aumentar después, o sea, los ingresos de la población van variando a lo largo del año. Y esas variaciones hacen que si yo calculo los casos de pobreza como tomo el ingreso como el dato fundamental, no es lo mismo calcularla en julio, en agosto, en septiembre, entonces yo no puedo dar un dato, ese es el criterio que tiene INDEC, ¿no? No puedo dar un dato trimestral, ¿por qué? Porque me muestra un serrucho, digamos, sube, baja, sube, baja, sube, baja, y eso no es algo que me interese desde el punto de vista de la política pública. Eso es lo que considera INDEC. Ustedes habrán visto, nosotros en el IEL a veces publicamos en la universidad datos trimestrales aclarando esto, o sea, de que se trata de datos oficiales, pero no de la cifra oficial de pobreza. Entonces, ese dato del tercer trimestre es probable que sea así, o sea, es un dato que... Y es probable, es casi seguro que la pobreza cayó algo, o sea, eso es casi seguro porque hubo una caída, hubo un aumento muy fuerte en el primer semestre debido al pico de inflación que tuvimos con la devaluación inicial de 118% que hizo Milei, apenas subió al gobierno. Sí. Que ahí los precios explotaron. Recordemos lo que fue en diciembre, cuando hizo esa devaluación, los precios explotaron, la pobreza creció brutalmente y ahora es como que los ingresos en estos últimos meses le están ganando un poquitito a la inflación, porque la inflación bajó bastante, sí. no estamos en inflación cero, o sea, estamos en inflación baja, 3% para nosotros, para Argentina, digo, 3% por mes, y los ingresos se fueron recuperando un poquitito, se acomodó un poco la cosa. Entonces la pobreza seguramente va a dar un dato que más o menos, yo calculo que va a ser, sí, 13 puntos menos del segundo semestre. Claro. O sea, eso es lo que podemos llegar a estimar. Estamos hablando, sí, de 10 puntos, diría yo, si me pedís un juicio así de haber mirado muchos números a lo largo de mi vida, 10 puntos, te diría, vamos a tener una pobreza cercana al 43% hacia fines de este año. Bien. O sea, se estabiliza a los niveles que teníamos con una inflación alta, digamos, ¿no? Que es brutal, porque tenemos 43% de la población por debajo de la línea de pobreza, es enorme. No hemos logrado nada. Doctor, y aparte, que volveríamos a tener estos números que son recontra elevados. Claro. En algún momento, esto ya es una opinión muy personal que quisiera tener de usted, piensa que a lo largo de todos estos años, como me acaba de decir, estudió números, vio números, hizo tantos análisis, hablando de estos años de democracia en la Argentina, que es un resultante ver que cada vez los números fueron peores. En algún momento, esto de una vez por todas, algún gobierno, algún político iluminado, algún mesía, como se nombra por ahí, pueda ordenar lo que pasa en la economía de la Argentina, que no sabemos si es que hoy compramos bien, mañana compramos mal, el empresario especula que por las dudas sube el precio, que el dólar sube, que el dólar bajo, que lo plancho, que las bolsas a nivel internacional vuelan y acá no lo veo yo en mi bolsillo. Claro. Bueno, es una pregunta súper interesante la que haces, Aldo, porque es el nudo del problema. Yo, sinceramente, si hay en algo que coincido con el presidente, con el discurso del presidente, es que los políticos no van a solucionar nada. Bien. Nada. Eso no podemos esperar de la política una solución. Y hay una cuestión que eso no me baso en mi percepción, sino en los estudios que hay que tocan el tema de la economía relacionada con la política. La política tiene periodos cortos de duración y en esos periodos de 4 años, en las democracias en las democracias de todo el mundo, nada más que acá en Argentina tenemos otros problemas, que eso que creo que es lo que no funciona. Ese es el problema que tenemos acá, que los problemas internos que tenemos no se solucionan en un periodo de 4 ni de 8 años, porque el presidente puede estar 8, ¿verdad? Claro.
en 8 años no podemos establecer, con los problemas que tenemos en Argentina, no podemos establecer políticas de Estado, que son diferentes a las políticas gubernamentales. Digamos, una política de gobierno puede ser, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno ahora para bajar la pobreza? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Aprovechemos para decir, bueno, ¿por qué va a bajar 10 puntos la pobreza? Va a bajar 10 puntos porque el gobierno dijo, bueno, no descuidemos a los más pobres entre los pobres, porque eso no va, si los descuidamos no van a quemar la casa, claro, ¿no? Entonces, fíjate que las asignaciones universales por hijo se ajustaron muy para arriba. O sea, ajustaron a los sectores medios, que todavía pueden aguantar bastante. Esos salarios, esos ingresos no se recuperaron tanto, pero sí se aumentó mucho la asignación universal por hijo, por ejemplo, que es uno de los programas sociales más grandes que hay en Argentina. Eso ahí se está cuidando el gobierno, y por eso va a hacer que la pobreza vuelva al nivel que tenía cuando subió, ¿no? Pero fíjate que eso son políticas gubernamentales, no son políticas de Estado. Yo no estoy haciendo nada para revertir esa situación. Pueda salir a la superficie, digamos, y poder tener más oxígeno para poder progresar y para poder llegar a un nivel económico más desajustado. O sea, estoy apagando un incendio, para que se entienda. Entonces, los periodos gubernamentales están pensados para apagar incendios, no para generar climas propicios para el crecimiento económico y para el desarrollo, ¿no? Eso es lo que pasa en Argentina, eso es lo que veo yo como un problema central de Argentina, y que ningún político lo toca. ¿Por qué? Porque eso no le da votos. Claro. O sea, sencillamente por eso el político busca que en sus 4 años, ahora vamos a tener un florecimiento, y acordate de mí, por favor, si esto queda grabado. Va a quedar grabado. Vamos a tener un florecimiento, ahora se van a ver algunos brotes verdes, como decía Macri, sí, porque ahora viene un periodo electoral. Exactamente. Entonces va a haber brotes verdes, va a haber un sentimiento como que las cosas están mejorando y todo lo demás, pero no estamos viendo otros problemas que están sucediendo en la economía argentina y que no nos marcan un futuro, digamos, claro, contundente, y que nos permita salir adelante independientemente de las elecciones, de quién quiera ganar, quién va a ser diputado, senador. Yo no esperaría nada de la política. Bueno, si va eso tu pregunta... Nosotros también, acá de este humilde programa que ya lo venimos haciendo hace 4 años, cuestionamos tanto a la política en general, salvo algunos que se salva por ahí, y también... Sí, obvio que hay gente, sí, que vale la pena, obvio. Y son los menos escuchados, ¿no, doctor? Son los menos escuchados, son los que no se les da micrófono, y a los que los tratan muchas veces de loquito, le dicen, no, pero este está hablando macana, la política no va por ese lado, hay que hacer las cosas de otra manera. Doctor, otra de las cosas importantes es que se plantea que este 2025 sí va a ser así un poco más productivo, como usted lo está diciendo, pero eso es, y volvemos a caer en la misma pregunta, ¿genuino a largo plazo? Porque se dice que vienen muchas inversiones, que el RIGI va a acompañar, que se va a plantear una forma jurídica nueva en la Argentina para que los inversores vengan. En realidad, ¿podemos pensar que eso va a ser duradero? Claro, y que ahí está el punto. Eso es lo que te digo de los 4 años, de que las políticas de gobierno no implican los periodos que tiene la economía, porque la economía, para crecer, necesita del largo plazo. Digo, o sea, a vos no te hace nada que en un año el Producto Bruto aumente, que pegue un salto, si vos un par de años después, como pasó con el gobierno de Macri, cuando decidimos esos famosos 45.000 millones de dólares, exactamente, mencionó Caputo justamente, sí, que en el gobierno de Macri, que entraron a la economía argentina tuvo un florecimiento entre 2017 y 2018. La pobreza había bajado enormemente, o sea, hemos tenido los niveles más bajos, no lo tengo en mente ahora el nivel de pobreza que hemos tenido en ese momento, pero era un periodo de la economía argentina que todo parecía que iba a empezar a funcionar, pero fue esa inyección de dólares, y ahí llegamos al punto clave. La variable clave acá en la economía argentina es el dólar, es la clave, y en ese momento hemos tenido, y eso es lo que va a pasar ahora. Trump va a hacer algo, porque Trump es un aliado del gobierno actual, va a hacer algo para que el Fondo Monetario nos libere algún préstamo, endeudamiento, que es lo que ya nos pasó. Eso nos va a permitir, nos va a dar un oxígeno por el momento,
nos va a tirar una tablita que nos va a permitir agarrarnos ahí en medio del océano y vamos a sentir todos que estamos contentos porque estamos pudiendo respirar. Y después esa tablita se va a empezar a pudrir, digamos, cuando ya se terminen los dólares, eso es donde han ido los 45.000 millones, vamos a volver a estar en el mismo punto donde habíamos comenzado, que es el problema. Fíjate, ¿por qué el dólar es un problema? Porque acá tenemos, que yo creo que ahí está el nudo del problema de la economía argentina, que es el problema de cómo está estructurado el sistema económico, que no es un problema financiero, sino productivo. Ajá. Vos tenés el agro, tu economía depende de las exportaciones. Exactamente. ¿Por qué? Porque las exportaciones te traen dólares. Vos vendés soja, trigo al resto del mundo, el resto del mundo te paga en dólares. Llegan tus dólares, esos dólares los necesita la industria para comprar los insumos que necesita para las maquinarias y todo, para producir las mercancías que son las que consumimos todos. Sí. Entonces, vos tenés que al sector industrial le conviene tener un dólar bajo. Al sector agrícola le conviene un dólar alto. Entonces, si vos no pones de acuerdo a esos sectores, que son los sectores dominantes de la economía argentina, la economía argentina nunca va a arrancar. ¿Por qué? Porque no lo sentás en una mesa y le decís, bueno, mirá, ustedes viven en el mismo país, no estás vos en un país de los industriales y vos en un país de los agricultores. Claro. Vivimos en un solo país y al final terminamos pagando todos, porque en esa lucha es lo que genera este problema del dólar, la dólar dependencia, como le llamo yo, que no se ha resuelto. Este gobierno no lo resolvió porque el dólar está planchado, porque la gente no tiene plata para ahorrar y para comprar dólares. Simplemente por eso. Pero espera un poquito que se le active la economía, comienza de nuevo la demanda de dólares y comienza de nuevo a subir el dólar, van a tener que devaluar y ahí estamos de nuevo en el mismo problema con la inflación crónica y endémica esta que tenemos en la economía argentina, que va a volver. Lamentablemente, si no soluciona ese problema, la inflación va a volver. Ese es un planteo que se viene haciendo porque les recordamos a la gente que nuestros hermanos vecinos, nuestros países vecinos, todos están devaluando. Estamos viendo lo que está pasando en Brasil con la devaluación que está haciendo del real, que es algo histórico. Por eso la gran mayoría de los argentinos se está yendo a veranear ahí a Brasil. Claro, pero por supuesto. Estos son los famosos veranitos financieros, los que estamos viviendo ahora, que son periodos así que tiene la economía, que aparentemente lo que tenés, si todo fuera tan simple, no estaríamos discutiendo estas cosas y la pobreza no estaría por encima del 40%. O sea, eso es claro. Digo, vos, como te dije al principio, si tenés una pobreza que supera el 40%, no lograste nada. Yo que venga Chile o Uruguay, que tienen pobreza del 5%, del 7%, a decirme, mirá, estas son las cosas que funcionan, y bueno, sí, a ver, contame porque has logrado eso. Digo, vos podrás tener 7.000 problemas más, pero tenés un 5% nada más de la población, que es mucho, pero es comparado con el 43%, claro. Ahí sí vos tenés una economía que está funcionando. Y sí. De alguna manera, ¿no? Doctor, por supuesto que si le preguntan, un chileno tiene 1.500 millones de problemas. Claro. Pero los problemas básicos de la población no los tiene como los tenemos nosotros, de la magnitud que tenemos nosotros, ¿no? Doctor, y la magnitud de la pobreza aquí en el norte de la Argentina, claro, siempre a eso iba, siempre va a ser mucho peor a la que sea diagnosticada desde el gobierno nacional, porque claro. en realidad, mi humilde opinión, ¿no? Algún día se hará en forma seria y dirán, sí, vamos a ir a ver cómo están en Isla de Caña, vamos a ir a ver cómo están en San Antonio de los Cobres, vamos a ir a ver cómo están en el Chaco, porque yo creo que ahí los índices no sería favorable para ningún gobierno. No, y fíjate lo que va a pasar, y ahora también tener en cuenta lo que te voy a decir, para volver a ver muertes de chiquitos huichí, lamentablemente, porque no estamos solucionando el problema. Ahora, para colmo, ahora se paró todo lo que es obra pública y todo lo demás. Andá a Misión La Paz, que es un lugar que está ahí muy en el norte de la provincia nuestra. Hay una escuela fabulosa que se ha inaugurado, pero los chicos siguen yendo a la escuela rancho. Claro. ¿Por qué? Porque la escuela no tiene un problema eléctrico, que no hay plata para poder pagar electricistas que vayan a poner en orden la escuela y que los chicos puedan ir a ese establecimiento. El establecimiento es espectacular y no tiene alumnos. Esa es una inconsistencia que tenemos. ¿Y qué pasa ahí? ¿Por qué te digo que se van a morir? Porque ¿dónde toman agua potable los chicos? En la escuela.
cuando se van a sus casas no tienen acceso al agua potable. Mirá lo que estamos hablando. Sí, Pobreza, sí, una doctor. pobreza brutal, una Sí. pobreza africana. Claro. O sea, no tenés acceso al agua. O sea, no estamos hablando de que no te puedes comprar un iPhone o... No, agua. Y esas muertes que vienen pasando sistemáticamente, nosotros las venimos siguiendo en cifras, no bajan. Esas muertes se producen, ¿por qué? Porque las escuelas cierran en enero y los chicos tienen que tomar agua el agua que les llega de alguna manera o que pueden recolectar en algún lugar. Y no comen. Que traen, y eso. Y no comen tampoco. Digo, esos problemas ahora están potenciados, porque si paran la obra pública y vos no le tiras un peso a la educación ni a la salud, la gente dice que bien, dice, bueno, estamos recortando porque había gastos, sí, pero qué manera de recortar tenés esta. Para un poco, o sea, pensemos un poquito, detengamos un poco la pelota, como hacía Riquelme, claro, y veamos cómo están jugando los otros. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Mirá la cancha, no sos vos solamente el eje del mundo, ¿no? Muchas veces aquí planteo, tal vez en forma desacertada también, pero en forma crítica, decir que al final del año o a la presentación de un proyecto, de un balance de algún ministerio o algo, el Excel tiene que ser perfecto, ¿no? El Claro. Excel tiene que ser perfecto y el numerito Sí. tiene que ser redondo Claro, por supuesto. para que caiga bien. Claro. Doctor, sé que está en Córdoba, sé que nos está atendiendo y nos está dando toda explicación certera como lo hace siempre. Así que muchas gracias por recibirnos y por explicar todo esto de una manera tan sencilla. Porque usted vio que la economía, no la quiero entender, no sé qué va a pasar, pero cuando se le explica en forma sencilla, como lo acaba de hacer usted, aquí tengo los muchachos aquí en la radio mirándome y todos asientan con la cabeza, entiendo. Eso es lo bueno de tener un profesor con ganas de explicar. Así que, doctor, agradecido de que nos haya atendido, que ya haya conversado con nosotros. Le deseo una feliz Navidad y que tenga usted un próspero año 2025 y seguramente nos vamos a estar comunicando con usted también para seguir conversando el año que viene. Así que muy agradecido. No, por favor, el agradecido soy yo y bueno, y un saludo a todo el equipo, un gran abrazo y estaremos conversando ya seguramente en 2025. No vamos a tener buenas noticias, pero seguiremos analizando. Bien. Y seguiremos viendo, a ver, tratando de despertar conciencia, de hacer que podamos leer la información de una manera adecuada y que, bueno, y que podamos, dentro de lo posible, esas personas que decíamos que están en la política, que pueden cambiar algunas cosas, tengan poder de decisión y tengan la lapicera en algún momento y que nos puedan dar una mano desde esa perspectiva como población, hablo, ¿no? Claro. Y estar más cerca de la gente que necesita, que es la gente que por la que ellos están ahí, y dar una mano a eso, a los que necesitan, en definitiva, a todos los que necesitan que les demos una mano. Vivimos todos en un mismo país, jugamos todos para el mismo equipo. Ese es el problema. Para mí, el problema argentino pasa por ahí, que no nos damos cuenta. Es como un barco donde la mitad del barco rema para adelante y la mitad para atrás, entonces el barco siempre está quieto. Ese es el problema. El sector industrial va de un lado, el sector agrícola de otro, y nos ponen zanjas cada vez más grandes, ¿no? La grieta, la brecha, entonces todos remamos para un grupo rema para un lado y el otro para el otro. No vamos a salir de esa manera. O sea, la economía va a responder a ese comportamiento de la gente. La economía va a estar quieta si no nos ponemos de acuerdo entre nosotros, ¿no? Así es. Bueno, un gran abrazo, Aldo. Muchísimas gracias por haber llamado. Doctor, aguante la educación pública y gratuita. El conocimiento es lo único que nunca nadie nos va a quitar. Por supuesto hay que luchar por eso, por la educación y por la salud. Son dos elementos fundamentales para el crecimiento económico a largo plazo, que lo decías vos. Así es. Un abrazo grande, doctor. Muchísimas gracias. Un abrazo, Aldo.